Ahora dime, Yaya, ¿qué es lo primero que recuerdas de la guerra? Pues lo primero que recuerdo son cosas muy tristes, ¿Qué cosas, Yaya? porque fusilaban a mucha gente y yo vivía en una calle que daba al cuartel de los soldados y allí es donde los mataban. Entonces yo era jovencita, pero yo veía cómo venían después las familias de estos que habían matado, de la familia que habían matado, y llevaban los ataúdes en la cabeza, porque en Cataluña suelen mucho cargar las cosas en la cabeza. Ya tienen unas ruedanitas, todo lo cargan en la cabeza y subían y ya gritaban que sus padres los vengarían, que sus familias lucharían para que eso fuera la realidad. Y al poco de rato ya veíamos que pasaban la gente. Era una calle que era toda de escaleras hasta arriba al cuartel de los soldados, y pasaban todos ya con los féretros encima de la cabeza. Y luego ya decían, se sentía como gritaban cuando, yo creo, en mi pequeño entender de entonces, que debían pues, ir a buscar los cadáveres y ponerlos en las cajas, porque los mataban y los dejaban allí. Entonces, pues ya los ponían y ahí había pues unos gritos de tristeza y de silencio, y nuestros hijos nos van a vengar, y muera Franco, muera todo el sistema facioso, muchas cosas que nunca se me van a olvidar, porque fueron cosas muy tristes y referente a mí más tristes, porque nosotros hacía muy poco tiempo que habíamos llegado de Cuba, hacía como un año, y buscaban también a mi papá para matarlo. ¿Qué podía haber hecho mi papá en un año si estaba en Cuba ya tantos años? No podía haber hecho nada malo. Además, mi papá no era un hombre capaz de hacer el mal a nadie. Y los perseguían, y mi papá se iba a esconder. Hay una laguna cerca de Ginzo de Limia que se llama la Laguna de Antela. Entonces mi papá agarraba todo aquel camino que daba a la Laguna de Antela. Pues no, ¿qué había hecho mi papá si ni lo conocían? Y los que lo estaban esperando, los falangistas, por todo el camino, mi papá les decía, buenos días, buenos días, buenos días. Y cuando llegaba a la Laguna de Antela, es muy llena de árboles, muy frondosos, y se subía, y de allí veía como luego traían los que habían podido agarrar y los fusilaban. ¿Pero no lo conocían cuando pasaba? No, los que buscaban a mi papá no sabían quién, pues si los hubieran conocido lo hubieran detenido, no sabían quién era. Sí. Pero como era de ideas contra Franco, o sea, él no era fascista, él no tenía sus ideas, cada uno podemos tener las ideas que queramos. Pues y ahí fue cuando ya lo buscaban y no sabían quién era. Yo recuerdo que mi papá le decía a mi hermano, vete a la carretera, hijo, y cuando lleguen las camionetas de los falangistas, avísame para escaparme. Y así pasó mucho tiempo de todas estas muertes, persecuciones. Fue muy doloroso. Yo como niña todavía en mi corazón me duele, porque fíjese que al lado, nosotros vivimos en un condominio que a cada lugar había 2 lugares para vivir, en cada piso. Y justamente en el piso de al lado nuestro había 2 sentenciados a muerte, 2 hermanos, los noguas que les decían. Entonces no los encontraban por ninguna parte. Vinieron allí, se llevaron a la hija mayor de allí de esta gente, que era sobrina de los que buscaban. La metieron a la cárcel para que hablara, ella no sabía. Era joven, la metieron a la cárcel, la llevaron a un lugar que allí era donde fastidiaban a las señoras, y que se llama Celanova, un pueblo de la provincia de Orense. Entonces ya, cuando se acabó esto, cuando ya empezaron, ya fueron a casa de la mamá de los que buscaban ellos. No vivían allí donde yo vivía, vivían en otra calle. Y la agarraron, la metieron en el sótano y le dijeron, ¿dónde están sus hijos? O hable o la matamos. Y los 2 hijos de ella, que ya eran casados, los padres de estas 2 familias que yo conocía, salieron y se entregaron. Y los llevaron a la cárcel y luego los mataron.
¿Y quiénes estaban ahí apoyando Yaya a la guerra, a los españoles? ¿Tú recuerdas a la gente? Pues, ¿Quiénes? Porque yo recuerdo que tú me habías dicho de la Unión Soviética, los rusos. bueno, a los civiles, no a Ujú. Franco, a los civiles. Pero pues yo a mi pequeño entender eso no lo captaba muy bien, no sabía yo el qué. Y luego se llevaron a muchos niños y se llevaron a todo el que tenían sentenciado por delante, o lo mataban o lo hacían desaparecer. Esa era la ley del caudillo de España. La ley de él era matar. Porque nosotros mismos, que hacía poco habíamos llegado de Cuba, que yo nací en Cuba, y ya mi papá, ¿qué podía haber hecho mi papá? Que era de izquierdas, era, y murió siendo de izquierdas. Murió aquí en Aguascalientes, aquí lo tengo enterrado. Pero él siempre fue de izquierdas y nunca cambió de parecer, porque si él sentía así las izquierdas. Cada uno es libre de pensar lo que se quiera ser. ¿Y tú qué recuerdas, Yaya, de Franco? Cuando lo viste y lo de su nieta y todo eso. Luego Franco, pues, después de ser un criminal, porque no se le puede dar otra palabra, un día vinieron a Orense, vino Franco y yo, pues, como niña. Me metí por allí detrás del ayuntamiento y allí estuve mirando y un señor de la escolta de Franco, que tienen ya todos los carros allí puestos para que él pasaba. Yo vi a Franco como de 3 o 4 metros de mí. Yo me metí por allí, ya ve usted la ignorancia. Y cuando llegó Franco, nada, era un enano saltarín. Y ya se metió para dentro del ayuntamiento y ya nos hicieron marchar a todos de allí. A lo que venía, pues eso ya son cosas más particulares que no las dicen. ¿Y lo que le dijiste al soldado para que te dejara verlo? ¿De que te subiera? Sí, le dije, es que yo no lo veo claro, yo era bajita. No es que sea alta ahora tampoco. Era bajita, entonces él me subió encima de un coche de los de la escolta de Franco, para que lo viera. Imagínese, la ignorancia mía, cuál era, y yo me metí allí. Como vivíamos cerca del ayuntamiento, en Orense, pues dijo, bueno, pues yo me meto aquí a ver si lo veo. Y luego de la nieta de Franco, que entraba al mercado. No, eso es otra comida. ¿Pero qué hacía? Sí, compraba, pero no pagaba. ¿Por qué? Porque era la nieta de Franco. Si a ella le interesaba llevarse un jamón serrano, se lo llevaba. Porque como era la nieta de Franco, todo el mundo tenía que callar. Así demuestra el susto que teníamos todos los gallegos de allí de Orense. ¿Y qué es otra cosa que recuerdes, Yaya? Pues son tantas que recuerdo. Recuerdo que íbamos también a ver a estos señores que mataron a los Noguas a la cárcel. Entrábamos a la cárcel, pues como, para nosotros era como un juguete a la cárcel, para que vieran a los niños. Y qué cosas puedo yo, madre mía, si es que ya no recuerdo, porque son tantas las que pasan. Que iba en el tren a buscar la ración a Barcelona. Y luego pues iba ya a Campo Sagrado, recogía toda la comida de la semana, el pan, todo me tenían allí guardado, y me iba al mercado de San Juan, allí otra calle cerquita, y ya compraba sobre lo que me daba mi papá, sobre lo que me llegaba. Ya compraba las verduras, lo que pudiera. No, de carnes y cosas esas, eso ya era muy especial. Pero, hasta así cargada como una burra, pues me agarraba un taxi y me iba a la Plaza Cataluña otra vez para agarrar el tren para Sabadell. Y allí ya me esperaba mi papá, y ya agarrábamos todos los bultos que traía, que abultaba más todo que yo, y ya nos íbamos para la casa. Sí, el señor este del estanco, donde mi papá tenía la tarjeta del tabaco, tenían una casa pues de lujo en Sardañola. Y un día me vio arriba en la Plaza Cataluña, pero yo estaba muy amenazada por mi papá. Y me dijo, vente pequeña, vente, súbete aquí al taxi, te llevo. Le dije, no. ¿Pero por qué no? Digo, ¿por qué no? Yo agarro ahora el 29, el tranvía. Era más sano. ¿Y de dónde iba a pagar yo el taxi? No, yo te lo pago. No, digo, no. Y ya se fue él en un taxis, y yo agarré el tranvía al 29 y bajé allí, cerquita donde está el estanco. No me acuerdo cómo se llamaba aquel lugar. Y yo digo, eso sí me acuerdo que llevaba una blusa azul muy bonita.
y yo tenía mucho pecho. Y que, digo, me puse así, delante de él, con la tarjeta, porque me dio el tabaco con mi papá. Intentó meterme la mano. Digo, pero yo di un salto y le di un tortazo que casi lo tumbo. Ya no me volvió nunca a dirigir la palabra, ¿no? Se les tengan miedo. Y luego cuando ibas a coger los almendros, las almendras. Íbamos a robar las almendras y las avellanas. Nos íbamos con Javier Nagore. ¿Cómo le llamaban al señor aquel que tenía aquel campo de comida, vaya? Las almendras, digo, todavía estaban peludas, verdes y peludas, todavía tenían pelo. No, no las comíamos sin pelar, sin nada, así como estaban. Y luego la señora, o el señor. Y el señor nos decía, os vais a morir, porque les eché cagamocho. Cagamocho se ve que es un veneno, el de la granja. Os vais a morir. No, para cagamocho, nosotros lo que queremos con Javier Nagore. ¿Y qué pasó con Javier, que era un español que está aquí, no todavía? Sí. Y que lo cuidabas en las mañanas. Sí, su mamá se iba a trabajar y me decía, ahí te lo encargo. Luego resulta que yo tenía para ir a trabajar ahí medio dedito de leche y un poco de pan. Y como Javier era muy tragón, pues tenía hambre, ¿cuál tragón? Pero ya dije, no, mejor se lo doy a Nagore. Igual también está aquí en Aguascalientes. ¿Que vivías en esa casa? Sí, vivía en una casa que al lado eran rancheros, tenían un terreno y todo eso de rancho. Y un día llegaron dos alemanes con unos garrafones así. Y la abuela empezó a temblar, la yaya Pepa. Y bueno, por el vino. Le dijeron, tú tenés vino, llénanos esos garrafones. Sin decirle ni nada más que se los llenaran. La abuela temblando, ya vino el nieto con los garrafones de vino, porque ellos tenían una viña y hacían vino para ellos, para el año. Allá en el Seguí, me acuerdo cuando pisábamos las uvas. Allí ponían las uvas cuando las traían, nosotros las pisábamos. Y ahí es donde yo aprendí a hacer pan, porque esa gente eran rancheros. Entonces hacíamos el pan y María, la nuera, me enseñó a trabajar la masa para hacer el pan. La esposa de Franco. ¿Qué era? Que era Carmen Polo. Que era peor que él. Peor, más mala que él. Carmen Polo de Franco. Y la nieta peor que ellos. Y yo agarraba, compraba y no pagaba. Y ahora, Yaya, ¿qué opinas de Franco? Pues para mí, que era una malísima persona, un criminal. Porque buscaba a la gente sin saber ni quién eran para matarlos. Opino de Franco lo peor. ¿Y cómo era Franco, Yaya? ¿Cómo te acuerdas de él? Pues chaparrito. No, un tipejillo, pero con malas ideas. Era el enano saltarín. El enano saltarín. Bueno, gracias por tu entrevista, Yaya.